Gracias, chicos. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de un podcast que se llama Encendidas, que es mucho más que un podcast y también es libro y plantea un tema que está instalado, me parece. Que no lo estaba y que empezó a instalarse y del que se habla cada vez más, que es la menopausia. Miren esto y presentamos a las invitadas. ¿Por qué serían necesarias las políticas públicas? Si tomamos solo las mujeres de entre 50 y 59 años en Argentina, somos aproximadamente un poco más de 2 millones. 2 millones de mujeres. Un montón de menopáusicas. Un montón. Antes de cualquier política pública o incluido en cualquier política pública es visibilizar lo que nos pasa. Campañas para naturalizar esta etapa, para sacarle el estigma, para que la conversación entre en los hogares. A esta altura me parece que pasamos prácticamente la misma cantidad de tiempo en menopausia que menstruando. Que en las prepagas y en las obras sociales puedas identificar especialista en climaterio. Si vos tenés que operar los meniscos, no te opera un especialista en columna, te opera un especialista en rodilla. Es más o menos parecido. O sea, si estás atravesando la menopausia, no es lo mismo que te atienda cualquier ginecólogo, cualquier ginecóloga. La verdad que no. La verdad que no. ¿Desde qué lugar lo metemos en la conversación en el ámbito del trabajo? Para mí tiene que ver con el tema de la hiperproductividad, digamos. Es como, bueno... Seguí, nena. Claro, seguí, así que te doy tu ventiladorcito, te doy tu uniforme, te doy todo eso y esto es parte del paquete de las políticas públicas, parte de lo que serían como protocolos de atención. Muy bien, Ingrid Beck, Mariana Carvajal. ¿Cómo están? Periodistas muy conocidas en nuestro mundo de periodismo, en nuestra industria, por decirlo de alguna manera, y también con un nombre ya construido en el tiempo. Bueno, ¿este podcast cuánto tiempo tiene? No tiene ni un año. Lo lanzamos en diciembre, fines de noviembre del año pasado, y ahora vamos por la segunda temporada. Sí. La iniciamos en agosto. A ver, para que te van a acomodar el micrófono, que ahí está. Segunda temporada. Segunda temporada, es lo que acabamos de escuchar y ver, forma parte de uno de los últimos capítulos de la segunda temporada, y la intención, que fue una idea de Mariana a partir de su libro Encendidas, un viaje íntimo por la menopausia, fue derribar el tabú de la menopausia, hablar del tema, pero con un agregado, ponerle humor. Claro. O sea, lo que hacemos es, nos divertimos mucho haciéndolo, y nos divertimos mucho, nos reímos de nosotras, nos reímos de lo que nos pasa, porque nos parece que es la mejor manera de atravesar cualquier cosa en la vida, y esta etapa, que es bastante complicada también. ¿Ustedes creen que se derribó el tabú? Vieron que dije, me parece que el tema está instalado, que se habla, y que hace 3 años no. Es verdad. ¿Puede ser que ahora está pasando esto? Y yo creo que nosotras abrimos un poco esta conversación, por lo menos en Argentina no había un podcast específico, y estamos muy orgullosas porque tiene más de 200.000 reproducciones, y esto habla de la necesidad que había de que alguien pusiera el tema en la mesa. Y lo que decía Ingrid yo creo que es clave, que es el humor, porque nosotras compartimos mucha información, o sea, hablamos de datos duros, de nuestras propias experiencias, de cómo la estamos recorriendo para enfrentar lo que nos pasa, pero también nos reímos y le ponemos mucha onda, y yo creo que eso también engancha. Y es cierto que ahora se habla cada vez más. Se habla cada vez más, ¿no? Y habla de la necesidad que había de hablar, ¿no? Porque las mujeres atravesábamos, históricamente, en soledad esto. Y vos decís, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, nos pasan un montón de cosas. Y cuando te pasan un montón de cosas y vos no la conversás con otra persona, pensás que solo te pasan a vos. Y cuando vas al médico o a la ginecóloga, a tu ginecólogo de toda la vida, la que te acompaña desde la adolescencia o de tus embarazos, quienes tuvimos embarazos, y no te dice nada, o no te hace un acompañamiento empático, no te hace y vos decís, o sea, la vida va a seguir así, con insomnio, con se te cae el pelo, con todo el tema de la memoria, los olvidos que te pasan. Y nadie lo quiere decir porque te da vergüenza, porque decís, este es el combo del envejecimiento, entré por la puerta y nadie me avisó. Tremendo. ¿Qué pasó? ¿No? Y entonces cuando empezás a escuchar, en el caso nuestro, que vamos contando y contamos lo que nos pasa, o lo conté en el libro, y vamos diciendo, bueno, pero hay soluciones. Y además nos reímos. Creo que es una fórmula bastante atractiva para, sobre todo lo que planteamos nosotras, que no te sientas tan sola. Que lo que nos está pasando, nos pasa a todas. Hablémoslo.
Claro, no tengamos vergüenza. Sí, perdón que estaba como con un ojo en el dólar, después hablamos un poquito de eso y siento que esta conversación es la que me convoca porque yo tengo 50 y tengo menopausia. Digo, hay también una cosa muy loca de... A mí lo que me sorprendió mucho es que... cuando yo digo que tengo menopausia, hay como gente que le da pudor al otro, sí. le da como no digas eso. Sí, como, casi escatológico. No, pero muy claro. íntimo. No, claro, como no digas eso, como si te estuviera No lo pasando algo malo. Como, claro. Es como si decís la edad después de los 35. Claro. Claro. Como que no digas cuántos años tenés. ¿Cuántos Bueno, años pasa nada. tenés? Es Claro. que se usó Es como lo que pasa. menopáusica se usa como insulto, o sea, es Claro. estigmatizante y nosotros estamos tratando de sacarle un poco. Eso me sacarle parece un que poco de toda ese esta lugar. conversación con el libro, afuera también hay mucho de esto y demás, como que está bueno, ¿no? De transformar, sacarle esa carga negativa a la palabra. Sí, cambiar la Es una- narrativa, porque además es eso, somos minas que estamos en un momento que está buenísimo de la vida, con mucha experiencia, con mucha sabiduría y con mucha vida por delante, muchas páginas por escribir. No es que está todo escrito, ya fue, ya fuimos. Entonces, bueno, también esto, ¿no? Mostrar que tenemos mucho por delante, esto que decíamos, que pasamos, ahora la gente se muere mucho más grande, o sea, vivimos mucho queda más mucho tiempo. por delante, claro. Pero estaba pensando si esto de que cuentas Ceci, ¿no? Como tengo menopausia, si no es en definitiva rechazado porque es un símbolo y para la mujer como clave del comienzo de la vejez, por decirlo de alguna manera, o de lo que entendíamos por la vejez. Antes discutíamos sobre Celeste Cid, sobre si se había hecho algo, si no sé, y ella en el post que puso decía, a las mujeres no nos está permitido envejecer. Entonces, como lo vinculo con eso, no sé cómo lo sienten ustedes, si tiene que ver con eso, como el símbolo de la menopausia, igual vieja, igual mal. Sí, y creo que también tiene que ver con que Descarte. dejamos de ser fértiles. Dejamos de ser fértiles y la sociedad nos pone en ese lugar de madre como emblemático, ¿no? Como un destino. Nosotras dejamos de ser fértiles y desaparecemos de las políticas públicas. No hay protocolos de atención en los hospitales. Esto que decíamos, no hay en las prepagas o en las obras sociales un especialista en climaterio que vos sepas que vas a ir y vas a encontrar las mejores respuestas. Y yo creo que es un gran arco con luces de neón bien grandes, como vos señalás, que la sociedad nos pone como en ese camino de la invisibilidad, del envejecimiento, ¿no? Como decía Ingrid, somos minas jóvenes, activas, con mucha vida por delante, exitosas en lo que hacemos o no, pero con desafíos. Y entonces venimos a desafiar esa narrativa, justamente, a desafiar esa narrativa que nos quiere en el descarte, ¿no? Y lo que vos señalabas es muy clave, la sensación de incomodidad, cuando vos decís que es... Bueno, nosotras asumimos eso. Sí, somos menopáusicas. ¿Y qué? ¿Y qué, no? Y antes, en otro momento, fuimos madres primerizas o en otro momento atravesamos la adolescencia y esta es una transición hormonal. Lo que pasa que cuando se van los estrógenos y la progesterona, que básicamente es lo que sucede cuando una deja de menstruar, Sí. es una revolución hormonal que te afecta en un montón de tu calidad de vida. Y eso es lo que queremos poner, y en cada uno de los episodios del podcast y en los vivos que hacemos, que ahora nos presentamos en poquitos días en Puerta 3, en un teatro acá en la ciudad de Buenos Aires. Hacemos unas charlas divertidas, donde te compartimos lo que nos está pasando, las soluciones, nos reímos. ¿Es una conversación pura de mujeres o los hombres dan una vuelta por ahí también a tratar de entender? Mira, en la primera temporada tenemos un capítulo sobre qué les pasa a los varones, A la andropausia, pero no vamos a abundar porque tienen ustedes información, pueden buscarla, pueden disponer. No, pensé en los varones en función de la menopausia, porque me parece que también a los tipos les irrumpe una cosa que les... O sea, ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a mi mujer o qué le pasa a mis amigas? la tomó la Sí, tomó el demonio, está poseída. La poseyó el demonio. Y en esta segunda temporada hicimos un capítulo específico sobre los vínculos y la importancia de conversar sobre esto con la pareja, con la familia. Y realmente, bueno, tuvimos una conversación, por ejemplo, con la sexóloga Sandra Magirena, que nos contó que a su consultorio llegan mujeres cuyas parejas, varones, escucharon el podcast y les recomendaron
decidieron ir a consultar porque empezaron a ver, claro, que todas estas cosas que les estaban pasando a sus parejas, que además, por supuesto, afectan los vínculos, bueno, entonces mejor anda a consultar, ¿no? Entonces estamos haciendo un poco de pedagogía, sí, para todos y todas. Y pensaba en esto de la palabra menopausia y de los vivos que hacemos. Una amiga que nos vino a ver a uno de estos vivos, porque no sabemos cómo presentaciones, que hacen charlas. Volvió a su casa y estaba en su mesa familiar con sus 2 hijos adolescentes y su marido, y bueno, le preguntaron cómo había estado, dijo que le había interesado y que era sobre la menopausia, y el hijo mayor, que debe tener, no sé, 21 años, la miró y le dijo: mamá, estamos comiendo. Como si fuera... Bueno, entonces vamos en ese camino. A veces hay riesgos, ¿no? En hablar tanto del tema, pero funciona. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué ustedes hacen esto y antes no pasaba? Porque en mi caso, que publiqué el libro el año pasado, fue porque me pasó. Y cuando... Flavia nos lo trajo, Flavia Pitela. Flavia Pitela. Claro. Estuvo espectacular ese día que hizo una columna sobre tu libro en Mitre, y tuvo una sobre el libro de repercusión ella, ¿no? enorme. La repercusión que tuvo fue impresionante. Me había olvidado que era a partir del Y nos pasó, a mí me pasó porque me pasó. Y yo empecé a decir, ¿cómo esto? Nadie le pasaba a todas las mujeres y nadie lo había contado. Nadie lo había dicho. ¿Cómo es esto? Entonces empecé a investigar, empecé a informarme, a preguntar, a hacer entrevistas. Y bueno, soy periodista, he publicado algunos libros, dije, esto lo tengo que contar, se lo tengo que contar a otras mujeres. Tuve como una necesidad de contarlo. Y después de la publicación del libro, que Ingrid me acompañó en la presentación, hicimos, y salió muy lindo, dije, esto hay que seguir ampliando esta conversación. Y por eso la idea del podcast, y empezamos a armar el podcast juntas. Sí. Con nuestros hijos hay que hablar. Claro, porque le preguntás 3 veces lo mismo y te dicen, mamá, esa conversación ya la tuvimos. Sí, pero mamá está menopáusica y a veces se olvida. No se olvida tu nombre, hijo. Tu nombre. Sí, yo le digo, ¿cómo era tu nombre, nene? ¿Cómo Qué me loco, puedo, ¿no? o sea, esta persona, no me puedo acordar el nombre, en mi grupo de amigas del colegio, que tenemos todas 50, el domingo nos despertamos y había una que había mandado un mensaje preguntando si nos podíamos reunir a la tarde a tomar unos mates en el pueblo y demás. Y otra se dio cuenta que el mensaje lo había mandado 4:50 AM. Como bueno, ese es el otro gran tema, el insomnio. Como trabaja como organizando fiestas, dijo, ¿tuviste una fiesta? ¿Tuviste que organizar una fiesta sola ayer? No, es la menopausia. Empezamos a darnos cuenta, de repente, que nos despertábamos todas con esta timita del insomnio alrededor de las 4 de la mañana. O sea, en una presentación, no sé, 100 mujeres, ¿cuántas se despiertan a las 4 de la mañana? Todas con la mano levantada. ¿Qué pasa? A las 4 de la mañana, una convención de menopáusicas en algún lado, ¿viste? No sabíamos. Pongan el podcast, cuando se desvelan a las 4, pongan el podcast y se hacen compañía. Claro, pones una alarma menopáusica a las 4, bueno, no, nos sube el cortisol a las 4 de la mañana. Y sí, hay un montón de técnicas naturales y químicas para tratar de dormir mejor, porque además es eso te genera que al día siguiente estás zombie completamente, claro. De mal humor, ¿no? En la conversación sobre todos los temas que tienen que ver con la salud, hay mucho como mandato, ¿no? Como hay que hacer esto o hay que hacer aquello y demás. Acá las mujeres están en otra edad o estamos en otra edad y se permite un poco que cada una elija su formato, elija si va por la química que le resuelva todo, claro, o si se banca todo lo que le pasa o nos juzgamos entre nosotros. No, yo creo que primero que está bueno que tengas un buen acompañamiento de una ginecóloga o un ginecólogo especialista y que te dé el paquete de opciones. Vos después elegís la que mejor te va de acuerdo a tu historia clínica también, claro, pero también a lo que querés hacer y probás. Y muchas pruebas y bueno, y ver cómo te va. Con información. Yo creo que igual es un momento, nosotras nos dedicamos muchos años a cuidar a los demás. Y creo que es un gran momento para priorizarnos. Y esto también es algo que compartimos con Ingrid y planteamos. Es el momento para vos, ¿viste? Dedícate a vos, sé un poco más egoísta, porque tenemos que recuperar calidad de vida. Y está bueno por lo que decimos de los años que tenemos por delante. Hay que hacer actividad física, hay que hacer con peso, que es una gran recomendación. Eso sí hay que.
Es lo único que hay que- Sí, Hay ¿por que- qué? Porque Sí. Gimnasio. la caída de estrógenos también te afecta el músculo, Claro. los huesos, la posibilidad de la osteopenia o la osteoporosis, que Claro. después están las fracturas. Digo, uno lo ve como algo lejano, no es tan lejano. Tenemos que hacer la prevención en este momento para después estar El suficientemente tema es que bien. Mira, yo tengo 39. Obviamente en mi generación todavía no es diálogo entre mujeres. Pero lo que yo me voy dando cuenta con los años del feminismo es que ustedes todos los temas eran tabú. Era impresionante. Sí, O sea, el hombre no tenía tenía un poco algunos temas tabú, de la sexualidad alguno, Sí, pero es después era la sexualidad, el chico cuando entra en la adolescencia lo recontra habla. El chico puede hablar de la paternidad, el hombre puede hablar del trabajo, el hombre puede... Y era como que la mujer, en este tema, no, para la mujer este tema es tabú. Y cuando empezás a recorrer distintos lugares del feminismo, yo encuentro como, no sé, 14 temas tabú. Un día le digo a mi mujer, le digo, ¿y ustedes de qué hablaban? No hablaban. No había, Sí, era como un diálogo que no Por nadie ahí se hablaba. Lo que pasa que es cierto que cuando vos pensás que te pasa solo a vos, entonces cuando empezás a hablar con otras y te das cuenta que o son problemas estructurales, que es la discriminación. Fíjate que en este tema, ustedes los varones tienen la pastillita azul hace 30 años y que Claro. les solucionó un problema. Total. La disfunción eréctil, que suena Total. horrible, y lo convirtió casi en algo sexy, cool. Y nosotras todavía, para todos estos temas que estamos teniendo, la medicina recién está investigando. No sabe qué nos pasa en el cerebro, aunque se podrían enterar de cosas muy interesantes durante la menopausia. Y la investigación siempre en medicina estuvo enfocada al hombre blanco, hegemónico. Y las mujeres ni siquiera prueban los medicamentos en los cuerpos de las mujeres. Esto es así en la medicina. Entonces, hay brechas enormes todavía. Y vos decís, ¿ahora? Sí, todavía, ahora, ¿no? Y esto es lo que nosotras venimos a desarmar también, a mostrar. De hecho, se están empezando las investigaciones en Estados Unidos muy recientemente sobre menopausia y cerebro. ¿Qué nos pasa a las mujeres durante la menopausia en el cerebro? Porque también la caída de los estrógenos afecta sobre todo al cerebro. Claro. ¿Sienten que con la discusión de las mujeres, Moncho traía el feminismo, hay un cambio de clima de época en la Argentina o es más ruido de lo que en realidad sucede en la conversación cotidiana entre nosotras y los varones? A mí me parece que sí, hay un cambio de clima de época, no en la Argentina, sino que es global. El global lo tengo claro, por eso te preguntaba específico en Argentina. También creo que en la Argentina hay un cambio de clima de época, que hay menos voces públicas feministas en general, referentas hablando públicamente, porque hay mucha agresión y mucha ¿no? Digo, contra el periodismo en general y en particular contra los feminismos también, ¿no? Y contra todo lo que parezca más o menos huela, más o menos progresista. Entonces sí creo que hay una retracción en ese sentido, pero también creo que podemos abrir estas otras conversaciones que son bien interesantes y que tienen mucho que ver con el activismo también y con el feminismo. Así que creo que es eso, estamos también buscando espacios y lugares en donde podamos conversar de lo que nos pasa, seguir derribando tabúes, seguir haciendo esto que hacemos, que es una construcción colectiva, un abrazo colectivo. El no estás sola funciona en todos los niveles, ¿no? Y para nosotras en esta etapa nos funciona, bueno, y vemos que le funciona a muchas mujeres el no estás sola atravesando esta etapa difícil, que viene también con demandas. Esto, políticas públicas, protocolos de atención, además de reírnos, de salir con amigas y todo eso, que estaría bueno también que nos lo receten, nos lo prescriban y nos lo cubran la prepaga. Y lo cumplamos, ¿no? Porque ahí te lo receta, pero vos no lo haces. Porque tenés... Así que creo que pasan las dos cosas, ¿no? Que seguimos estando, no nos fuimos a ningún lado y estamos abriendo otras conversaciones porque hay algunas que si las mantenés o las sostenés y querés hablar de eso, bueno, el backlash es demasiado intenso. Claro. Es muy costoso. Estaba recordando un reel, en esta época del reel, que todo es reel y todo es reel. No una conversación completa, un reel. ¿No? Un fragmento. Un fragmento. De Mariana Enríquez contando su arribo a la menopausia, que es medio como un clásico. Y tiene un cuento, incluso que se llama La Metamorfosis, que es muy bueno. Sí, creo que sí. Que lo protagoniza una mujer, con el estilo, por supuesto, del relato medio fantástico. Medio fantasmagórico, sí.
Me da miedo, Mariana. Entonces, no, Sí, está muy bueno. me da tentación de nuevo de volver a leerla y tengo miedo de volver a caer en esa Ahora trampa viene de de Argentina, así que la asustarme. vamos a invitar. No, pero estaba recordando que ella cuenta su arribo a la menopausia, es gracioso y al mismo tiempo tragicómico. Es que es así. Es que es tragicómico, claro, claro. La pregunta es eso, si... No, y lo que tenía interesante también eso es que ella se sorprende porque arriba a un lugar que creía conocer y no lo conocía. Exacto. Es lo que nos pasa. Y es un lugar Conocido. todavía, a pesar de la información, sigue siendo un lugar completamente inesperado. Mira, todos los días nosotros vamos viendo qué otros signos, ¿no? Se descubren, en realidad existen, pero todavía no había evidencia científica. Y todos los días aumentan. O sea, cuando empezamos a hacer el podcast eran 34, ahora son 300. Claro. Entonces, digo, esto va desde los olvidos, a lo que se llama niebla mental, que yo Los lo apre- sofocos, que son los más conocidos. ¿Cuánto ¿no? dura, chicas? Como para ir. Excelente pregunta. Es una buena pregunta porque no se sabe exactamente y por los relatos que vamos recogiendo de mujeres, hay quienes siguen teniendo sofocos 10 años después. Y hay gente que le Y otras que resulta no muy- lo han tenido, porque es muy aleatoria, no hay dos menopausias iguales. Claro. Y tal vez los sofocos diurnos son los más conocidos, pero también tenés sofocos nocturnos y no lo sabíamos, ¿no? Y creo que... Para las parejas varones siempre lo que se termina es la batalla por el aire Sí, acondicionado. el control remoto del aire Veamos el lado acondicionado. positivo. El lado positivo Sí. es que la batalla por el aire acondicionado. Sí, Sí, cuartos sí, sí. separados es Cambió. lo más indicado, tal vez, en esta etapa. Además, si no sabemos cuánto dura la etapa, quizás. No, bueno, lo que sí, digo, El fuerte, digamos, como un aunque sea. mensaje optimista Ahí es está. que hay soluciones, Sí. que hay que buscar una buena especialista, un buen especialista, que los hay, y que cada una encuentre el acompañamiento. Nosotras hacemos terapia de reemplazo hormonal, no es para todas, pero es una alternativa que hoy es segura. Se le tiene mucho miedo a las hormonas. Sí. En general le tenemos miedo. Yo también, cuando me lo propuso mi ginecóloga, dije, pero para eso no aumentaba los eventos cardiovasculares, el cáncer. Bueno, no, depende de cada caso. Y eso también está bueno hablarlo, desmitificar. Porque muchas mujeres, realmente los mensajes que nos llegan a nuestra comunidad, que es encendidas.oc en Instagram, a veces son medios devastadores, ¿no? Porque se sienten tan solas, nos escriben de lugares muy distantes de Buenos Aires, no saben a quién consultar. ¡Ay, qué suerte! Te agradecen que lo que nos estás contando, lo que nos cuentan, es lo que me está pasando y es normal. Sí, no estaba loca, no estaba loca. claro. Claro. Pero no sabes la alegría que nos da a nosotras también saber que estamos dando ese abrazo colectivo a un montón de mujeres que tal vez se sentían o les bajó el ánimo, porque también te puede bajar el ánimo, te puede bajar la libido y vos decís que es así a partir de ahora, qué pasa después, la puedo encontrar, ¿no? Y cuando nosotras compartimos nuestras experiencias, nuestros recorridos, es lindo saber que le estás sirviendo a otra persona que tal vez estaba bastante caída, ¿no? Como que pensaba que no iba a poder salir por ahí de ese pozo en el que estaba. Entonces eso es lindo, lo que Excelente. nos pasa. Ingrid, Mariana, gracias por venir. Muy interesante. ¿El podcast está subido a plataformas? Está en Spotify, se puede escuchar en Spotify, es Encendidas, lo encuentran ahí, Perfecto. vamos por la segunda temporada, nos pueden ir a ver el 25 a Puerta 3. Ahí está. Y en octubre sacamos un libro. Ah, el libro, Juntas, claro. sí. ¿Qué es esto? Que es una derivación de... Antimanual para encendidas se llama. Guía inútil para sobrevivir a la menopausia. Es una combinación entre Excelente. las dos. Bueno, dos periodistas hablando de un tema de todos. Muy bien. Ingrid Beck, Mariana Carvajal, muchas gracias. A ustedes, gracias. Bueno, muy bien, continuamos. Lamentablemente tenemos que volver a los números, a la economía. Sepan que el dólar está tensionando.